Estamos en Acción Ganadera, este espacio que desde hace unos años intentamos dedicar a la capacitación, al conocimiento, a incrementar el conocimiento en la actividad pecuaria. Y bueno, siempre nos gusta hablar con los que más saben, como es el caso de hoy, que estamos con el ingeniero agrónomo Manuel Olarra, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus y que tiene mucho para contarnos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, nosotros te agradecemos esta posibilidad de charlar y estamos muy en las puertas de una gran exposición, nada menos que la exposición Angus del Centenario. Creo que hace muy pocos días cerró la inscripción y me gustaría que nos podés resumir cuándo, dónde se hace, qué cantidad de animales están inscritos y demás. Mirá, Daniel, estamos realmente muy entusiasmados porque cumplimos los 100 años en el año 2020 y con la cuarentena, la pandemia, no lo pudimos festejar como queríamos, así que lo tuvimos que ir atrasando. Así que finalmente vamos a hacer ahora los festejos en el mes de mayo, falta un mes todavía. Va a ser una semana muy intensa, va a ser la semana del centenario, que vamos a empezar el sábado 21 de mayo con un concurso y remate de novillos gordos en el mercado agroganadero de Cañuelas. Va a seguir durante toda la semana con remates de cría e invernada en todo el país, de lunes a sábado. Eso va a ser por streaming, por televisión. Y una exposición presencial en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, de martes a viernes, con muchísima actividad. Acabamos de cerrar la preinscripción y realmente entusiasmadísimos. Hemos tenido 850 animales preinscriptos, es un récord total, nunca hemos tenido una exposición con tanta hacienda. 550 animales de bozal, machos y hembras, 300 animales en lotes, así que va a ser una exposición realmente muy importante. Se va a jurar en una pista indoor, o sea, adentro todo lo que es a bozal, afuera en la pista central de Palermo todo lo que son tríos de toros de pedigree o tríos de vaquillonas de pedigree o vaquillonas puros controlados, y bueno, un montón de actividades, realmente muy entusiasmados con esa semana. En algún momento o en algún lado leía que se inscribieron 120 cabañas, o sea, esos animales son aportados o presentados por 120 cabañas, realmente una enormidad, ¿no es cierto? Aún tratándose de la principal raza carnicera de la Argentina y en el mundo, como es Angus. Y hablando de eso, bueno, seguramente que Angus tiene sus características propias que la llevan a ese lugar de preponderancia, de privilegio, ¿no es cierto?, en la producción de carne. Pero por otro lado, corregime si me equivoco, Angus, la asociación, viene aportando ya hace décadas mucho a esto, ¿no?, con lo que son sus programas genéticos. Si mal no recuerdo, fue a fines de los 80, donde ya pautaron junto con el INTA la evaluación de reproductores Angus. Sé que eso fue creciendo y te pediría si por favor nos actualizás, o sea, cómo ha evolucionado, qué cantidad de animales se prueban y demás. Sí, mira, eso como bien decís y tenés muy buena memoria, es un programa que lleva más de 30 años, 32, 33 años, es un convenio con el INTA que se hizo en su momento, inédito. En ese momento fue la primera raza que empezó a medir características y otorgar valores a esas características, que son los famosos DEX. Hemos trabajado muchísimo en estos años, empezamos con 4 características básicas, que eran básicamente de producción, y luego le hemos agregado datos de calidad de carne, de ecografías, de crecimiento, de todo tipo, y realmente creemos que hemos contribuido mucho en el avance genético en la Argentina y en la posibilidad, la factibilidad de poder elegir reproductores, no solamente por su aspecto externo, el fenotipo, que es lo que vemos en las exposiciones, sino por las características objetivas de lo que llevan adentro, lo que llevan, lo que van a transmitir a su descendencia. En este momento estamos ya con 12, 13 características, acabamos de incorporar una que es la mansedumbre o la disposición,
y vamos a incorporar 2 más, que ahora vamos a hablar de eso, que es el consumo residual, y realmente muy entusiasmado, porque creemos que es una herramienta fundamental para los criadores. A eso le hemos sumado la genómica, tenemos la primer población de referencia de Latinoamérica Angus, una población que ya se acerca a las 3.000 cabezas, que nos sirve a nosotros de base de datos para hacer genómica, es decir, poder sacar pelos a animales prácticamente recién nacidos y tener datos a muy temprana edad con alta seguridad. Claro. A ver, la genómica es conocer, el nombre un poco lo indica, los genes que porta un individuo, un animal. Y eso es lo que a ustedes les permite ya desde una edad muy temprana, cosa que antes de la genómica no se podía, ¿no es cierto? O sea, había que probar a los toritos, tener resultados, guardar su semen para recién después utilizarlo a los consejeros superiores. Creo que era más o menos así, ¿no? Es así. Nosotros recibimos información de los criadores, esa información se transforma en un número, en un DEP para cada una de esas características que hablábamos recién, y en la medida que esos reproductores van teniendo hijos, la información de sus hijos va calificando a sus padres, y eso era un avance en el porcentaje de seguridad con la cual hablamos. Ahora con la genómica todo eso se ha acelerado, porque sacándole un pelo a un ternero nos da una seguridad casi comparable a un toro, a una madre que tiene ya 10 hijos en producción. Así que todo es mucho más rápido, y la velocidad de incorporación de todos esos datos y con alta precisión es mucho mayor. Un poco al principio yo decía que, bueno, Angus tiene sus características propias, ¿no es cierto?, que lo llevan a alta calidad de carne, pero que la asociación también a través de estos programas viene ayudando mucho a esa mejora. Aunque sabemos que quienes nos escuchan, quienes nos ven en este micro, están bastante empapados de temas ganaderos, recordemos que además de características como la que vos mencionabas recién, estamos hablando de grasa dorsal, estamos hablando de un montón de características que tienen que ver precisamente con calidad de carne, ¿no? Como área de ojo de bife y muchas otras. Recién creo que vos enumerabas que eran 13, si mal no me acuerdo. Ahora, también mencionabas, y nos gustaría, porque eso es mucho más nuevo, o sea, todo esto de la eficiencia de conversión, estos 2 DEPs, estos 2 índices que ustedes están trabajando para la raza. ¿De qué se trata esto, Manuel? Daniel, es un tema realmente muy, muy interesante, porque nosotros normalmente, bueno, desde la facultad estamos acostumbrados a medir ganancia diaria, es decir, tomamos un novillo, tomamos un toro y vemos cuántos kilos aumenta por día, y en base a eso seleccionamos los de mejor ganancia. Pero vimos que no siempre, después con el tiempo se fue estudiando, que no siempre son los más eficientes. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener 2 toros o 2 novillos que producen 1 kilo o 1,2 kilos de carne por día, pero resulta que uno come 8 kilos de materia seca por día y otro come 6 kilos de materia seca por día. Los 2 producen la misma cantidad, los 2 tienen la misma ganancia diaria, pero no son iguales. El que lo produce comiendo menos es muchísimo más eficiente. Pensemos que en un encierre el 80% del costo de lo que logramos se va en el mismo costo de producir ese alimento. Una vaca en el campo prácticamente tiene un costo de mantenimiento del 50%. Son costos altísimos. Eso pasa acá y en todo el mundo. Hoy darle de comer a las vacas, darle de comer a los novillos, es realmente una parte del costo muy, muy grande. Entonces, lo que hemos hecho es empezar a estudiar estas características, determinar para animales que producen la misma cantidad de carne por día o el mismo crecimiento por día, cuáles son los que lo hacen consumiendo con menor cantidad de alimento. Eso se transforma en un número, se transforma en un DEP, y ese DEP es un parámetro, un índice, una herramienta que nos sirve para detectar esos animales, usarlos. Es una característica de buena heredabilidad, o sea que eso lo van a producir, lo van a transferir hacia sus hijos, y bueno, y seleccionar con esto nuevo. Es realmente inédito. Estamos empezando, ya tenemos más de 300 animales evaluados, estamos por iniciar nuestras
3 nuevas pruebas este año para seguir creciendo en esa población. Vamos a dar un DEP tradicional y también vamos a dar un DEP genómico, porque ya estamos haciendo la población de referencia como para poder comparar esos animales a través de su genómica. Recién hacías mención a la medición de cómo se venía haciendo, ¿no? O la selección de ganancia diaria y demás. Ahora ustedes señalan que la mejora o el impacto que tiene la mejora en eficiencia de conversión es muy superior, por favor corregime, creo que le digo que 4 veces superior a la que se puede obtener a través de la mejora en la ganancia diaria. ¿Es así? Sí, es así, son números que estamos estudiando, hay que determinarlos, hay que analizarlos bien, pero como te decía, el impacto del costo de la alimentación hoy en día en todos los lugares, le pasa a Estados Unidos, ni hablar de Europa, y a nosotros el costo es muy, muy alto. Entonces, determinar esos animales que producen la misma cantidad de carne con menos alimento tiene un impacto muy, muy, muy grande y puede llegar a ser hasta de 4 veces justamente lo que estabas nombrando, hasta de 4 veces su incidencia. ¿Sí? Manuel, ¿cuánto más invierten o cómo evoluciona la inversión de los ganaderos en genética? Yo diría que en los últimos 10 años ha habido este programa, como bien les contabas vos, lleva ya más de 30 años, pero realmente los ganaderos lo empezaron a observar en los últimos 10 años. Antes costó mucho poner el concepto de un DEP, para qué sirve, cómo se usa. Hoy en día vamos a comprar toros a los remates o a las cabañas, buscamos vacas, buscamos madres, y ya hay una enorme mayoría que pregunta por los números, quiere saber, porque en su campo sabe que tiene un problema, que está destetando terneros livianos, bueno, quiere aumentar el peso de su destete. Su comprador del frigorífico le está pidiendo que mejore tal calidad de la carne, busca animales que mejoren esa calidad. Hoy yo diría que tiene una importancia altísima esto. Muchas veces no hay diferencias muy chicas entre en valor de un toro que vamos a comprar, de una vaca con una buena información, a otra que no tiene información. Entonces el ganadero lo nota, lo observa e invierte ahí, invierte en genética. Hoy es una inversión realmente baja para el enorme efecto positivo que tiene en la economía del campo y de la ganadería. Precisamente sobre eso te iba a preguntar, o sea, no sé si es fácil de medirlo, pero ¿cuál es el retorno de la inversión en genética? ¿Se puede medir? ¿Se puede comentar? Mirá, estas no son recetas mágicas, y lo bueno de estos programas que tiene la asociación es que luego cada productor, cada criador va a ir buscando qué es lo que necesita. Pero pongamos un ejemplo, si yo tengo un campo donde tengo un destete de 170 kilos, 175 kilos, y me parece que de acuerdo a los animales que tengo eso es mejorable, empezar a usar reproductores que mejoren el peso del destete, bueno, a lo mejor no vamos a ir a 200 kilos o a 195 kilos. Ahí estamos hablando de 20 kilos, 15 kilos por cabeza. Son valores muy altos, estamos hablando de un 10% sobre el peso del destete. Un ternero que se muere porque se atascó la vaca, porque le dimos a una vaca un toro que no era de facilidad de parto, o a una vaquillona, un toro que no era de facilidad de parto, son 70, 80 mil pesos que nos estamos perdiendo ya desde el día 1. El retorno de la genética es altísimo, altísimo. Usar animales que mejoren nuestras características tiene un retorno altísimo. Y eso que todavía nuestra producción frigorífica no está pagando lo que debería pagar las mejoras en calidad de carne. Cuando nosotros mandamos una tropa de novillos a un frigorífico, hoy hablamos del rendimiento y de calidad y poco más que eso, pero en muy poco tiempo nos van a decir: necesito mejorar el marmoleo de los novillos que me estás mandando, porque estoy exportando a Estados Unidos y me piden eso. Necesito mejorar el área ojo de bife. Eso hay que empezar a trabajar ya, porque cuando a uno se lo piden, después tarda un tiempo en obtener todo eso. Ya sabemos que la ganadería no es de la noche a la mañana.
Perfecto, todo un tema, el último que has tocado, que creo que daría, si nos permitís, convocarte en otro momento y poder dedicarnos a eso exclusivamente, ¿no? El tema calidad, el reconocimiento de la calidad, la industria y demás. Al principio prometí que íbamos a hablar con alguien que sabe y creo que no mentí, que cumplí. Así que Manuel Olarra Lynch, vicepresidente de Angus, te agradezco muchísimo esta entrevista y seguramente nos vamos a estar viendo en esa semana de mayo allá en la rural, en la exposición del centenario. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Daniel, un verdadero gusto, y cuando quieran seguimos charlando y los esperamos a partir del 21 de mayo en esa semana de Angus. Va a ser un gusto.